del derecho basado en la costumbre. Yo no sé si ustedes han visto las noticias cuando en los pueblos del interior, en los municipios del interior del país, que existe una municipalidad indígena y una municipalidad ladina, ¿verdad? En donde la autoridad indígena, pues ha de ser el alcalde indígena, ¿verdad? Y se han dado cuenta ustedes que cuando capturan a alguien robando en la plaza pública, le dan con una vara, con una rama. Y a veces hasta los mismos papás tienen que irle a pegar al El hijo. castigo maya, creo que le dicen. Así es. Entonces, a eso se refiere esto cuando habla de que es el conjunto de normas que regulan las relaciones sociales en las comunidades indígenas, con base en las costumbres, ¿verdad? Y entonces, este derecho es basado en la costumbre y cuyo organismo sancionador y legislador es la propia comunidad. Muy bien. Las relaciones del derecho consuetudinario con el derecho legislado o estatal. Dice que el derecho consuetudinario es delegante, ¿verdad? Se delega. Se da por medio de una norma jurídica no escrita y se autoriza a determinada instancia para crear derecho escrito. O sea, como que viene a ser origen de derecho también en algún momento, ¿verdad? Es delegado. Se da en aquellos casos en que la ley se remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias. Es derogatorio. Este se da cuando la costumbre se desenvuelve en sentido opuesto al de los textos legales, modificándolos o derogándolos. Generalmente todo está permitido si no está prohibido por la ley. O sea que uno puede hacer en esos casos, uno puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe, ¿verdad? Si la ley no lo prohíbe, uno lo puede hacer. El derecho consuetudinario, delegante y el derogatorio no son viales en Guatemala, porque contrarían el monopolio de la función legislativa exclusiva del Estado. O sea que en Guatemala no se dan. El conjunto de normas que regulan las relaciones sociales en las comunidades indígenas con base en costumbres. Tenemos el ordenamiento consuetudinario, tenemos el derecho indígena, tenemos el sistema jurídico maya, tenemos el derecho comunal, tenemos el derecho alternativo, el derecho paralelo y la costumbre jurídica comunal. Las ventajas del derecho consuetudinario. Dice que hay celeridad procesal. Ellos castigan ahí de inmediato, ¿verdad? Ahí mismo procesan y castigan, sancionan. Es económico, ¿verdad? Se neutraliza el factor idiomático por tener un dialecto propio, porque como lo castigan ahí mismo en la comunidad, en su mismo dialecto, ¿verdad? Con sus mismas costumbres. Caso contrario, cuando es juzgado en un tribunal normal, ¿verdad? Que ahí tiene que tener un traductor, porque si el juez habla español y ellos hablan un idioma maya, tiene que haber un traductor para que haya una justicia verdadera, ¿verdad? Porque si uno no entiende lo que le están preguntando, menos va a poder contestar, ¿verdad? Dice que hay mayor equidad. El racismo y el etnocentrismo son fenómenos aún no superables en aquellos países con fuerte concentración de población indígena. Nivel de pobreza, no influye tanto la clase dominante en este caso, ¿verdad? Es aquí como entre los mismos, ¿verdad? El derecho precedente. En determinados momentos históricos, las decisiones de los jueces de los tribunales han sido de algún modo fuentes del derecho, como ocurrió en el derecho romano, o sea, un derecho de creación judicial, formada a través de los edictos de los pretores, o sea, los administradores de justicia. Tienen un precedente administrativo las actuaciones del funcionario o empleo público en los acuerdos y resoluciones, y tienen un precedente judicial. Respetar una resolución judicial obliga a respetar una sentencia anterior. O sea que el derecho romano es fuente de derecho.
Ahí en derecho romano nació el derecho, dijéramos, ¿verdad? Entonces, y se fue acumulando poco a poco, ¿verdad? Porque los jueces venían y dictaban sentencia de acuerdo a la gravedad de la falta. Entonces eso fue creando algún precedente, ¿verdad? Y alguna jurisprudencia se le llama, ¿verdad? Y en la actualidad sucede, como por ejemplo cuando consultan a la Corte de Constitucionalidad sobre un tema y la Corte de Constitucionalidad emite una opinión, esto ya sienta un precedente para futuros casos similares, porque ya después vienen los abogados litigantes y hacen referencia a esas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad para resolver un caso, porque como ya ellos en algún momento resolvieron a favor o en contra de algún tema, ¿verdad? Porque hay un proceso judicial en donde hay varias instancias, ¿verdad? Y entonces en esas instancias judiciales está como los juzgados de primer orden, después las salas de apelaciones y llega hasta la máxima autoridad, ¿verdad? Que es como la Corte Suprema de Justicia. Pero si se agotan todas las instancias en el organismo judicial, todavía procede acudir a la Corte de Constitucionalidad. Pero ellos solo ven casos en donde haya violación a la Constitución Política de la República, por ejemplo, el trabajo, la vida, la propiedad privada, todo lo que está contenido en la Constitución, es la Corte de Constitucionalidad la que garantiza que se cumpla, ¿verdad? Entonces, los abogados litigantes pueden alegar que hay violaciones a los derechos establecidos en la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces la Corte de Constitucionalidad emite una resolución indicando si es sí o no, ¿verdad? Y eso ya forma un precedente, ¿verdad? Jurisprudencia se le llama. Y ya se puede usar para otros casos similares, ¿verdad? Y así se fue creando el derecho. En el derecho romano de esa manera se creó, ¿verdad? Entonces, por acumulación, dijéramos, ¿verdad? Se fue creando el derecho. El acto normativo, desde el punto de vista materialista, es la voluntad de un grupo o clase social que domina la estructura económica social que detenta el poder. Desde el punto de vista jurídico normativo, se activa al momento de formular las leyes, las cuales son abstractas, permanentes y obligatorias, producto de la potestad estatal. Entonces aquí, por ejemplo, cuando el Congreso de la República emite una ley, es de carácter general para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Y uno no puede declarar ignorancia, ¿verdad? O desuso, o práctica en contrario, dice, de las leyes, ¿verdad? Hay tantas leyes que uno no las conoce todas, pero al final uno no puede decir no las sé. O sea, a mí no me dijeron, a mí no me contaron. Una vez hecha la ley, hecha la trampa, dice el refrán, hecha la ley, ¿verdad? Y se vuelve de carácter general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ellos vienen y hacen una modificación al IVA, por ejemplo, ya no van a ser 12, sino que van a ser 15, y eso se vuelve de carácter nacional para todos, ¿verdad? Para todos y todas. Entonces, así es para todo. Entonces, una ley es una norma, es un acto normativo, ¿verdad? Entonces, esta tercera forma de derecho es la más moderna y consiste esencialmente en conceder fuerza de norma a las decisiones de los diferentes organismos del Estado, específicamente las del organismo legislativo. La relación entre el Estado y derecho. El Estado y derecho son imprescindibles uno del otro. Ello es que no se puede concebir el Estado sin un ordenamiento jurídico que lo regule y fundamente. Y el derecho, un ente que sea responsable de ejecutarlo. O sea, cuando surge el Estado, surge el derecho. Comienzan a surgir las normas, ¿verdad? Pues normalmente es creado para proteger a la clase dominante, ¿verdad? Ante todo, lo relacionado con la propiedad privada. Porque ¿cómo creen ustedes que mantuvieron a los esclavos
valga la redundancia, esclavizados, porque habían normas jurídicas ahí con penas de muerte, ¿verdad? Y cárcel y demás, ¿verdad? Y en donde el esclavista era dueño del esclavo y hasta podía matarlo, pero había un marco jurídico ahí, estaba el derecho protegiendo a la clase dominante. Igual pasó en el sistema feudal, ¿verdad? En donde el feudal, que normalmente eran monarcas, reyes y todo eso, eran dueños de la tierra y de las plantaciones y de las personas que vivían en esas tierras, ¿verdad? Y el Estado y el derecho los protegía. Si no, con los siervos se hubieran sublevado. Y sí, de hecho, algunos se sublevaban. Pero entonces los otros lo que hacían era crear un aparato represivo, ¿verdad? Ustedes ven ahí en las películas esas de esa época medieval que tenían grandes ejércitos, ¿verdad? Y ahí iba el rey al frente peleando con ellos, ¿verdad? O sus oficiales generales y demás. Y normalmente se mantenían conquistando a otros estados. Eso para extender su territorio, ¿verdad? Ahí en las películas podemos ver eso. Se considera el derecho como una parte sustancial del Estado. Es decir, que el Estado es el todo y el derecho una parte de ese todo, ¿verdad? El Estado. ¿Qué es el Estado? Es la organización jurídica de la sociedad que se expresa como un conjunto coherente de instituciones dentro de un ordenamiento político y administrativo y con un sistema jerárquico de normas jurídicas y de órganos. Componentes son la población, el territorio y las organizaciones políticas y la soberanía. Esos son los componentes del Estado, ¿verdad? Porque no puede haber un Estado sin población y no puede haber un Estado sin territorio y no puede haber un Estado sin organizaciones políticas, ¿verdad? Que represente la soberanía del país, ¿verdad? Porque quienes representan la soberanía es la población y las organizaciones políticas, ¿verdad? Si no, cualquier país podría venir a invadir Guatemala. Hasta el himno nacional lo tiene establecido ahí, ¿verdad? Que no puede ser así y que vamos a pelear por ello, ¿verdad? El Estado es una forma de organización moderna, dentro del cual vivimos, dentro de esa organización vivimos, ¿verdad? Los seres humanos. Constituye un poder permanente y organizado con capacidad real para monopolizar la creación del orden jurídico, político, económico y social, con plena capacidad para imponer su observancia, imponer los instrumentos de aplicación y vigilancia para garantizar el cumplimiento de sus sanciones. Si no, se convierte en un Estado fallido, ¿verdad? Si no puede ejercer esas atribuciones que le son dadas como Estado, ¿verdad? Entonces, o que tiene contempladas como Estado, ¿verdad? Entonces, si no puede ejercerlas, entonces se convierte en un Estado fallido. El Estado en sentido material es la colectividad de personas que constituyen una unidad jurídica dentro de un territorio determinado, organizada al amparo de un orden jurídico. El Estado en sentido formal. Tenemos el Estado en sentido material y el Estado en sentido formal. Entonces, en el sentido formal es la colectividad de personas que constituyen una unidad jurídica dentro de un territorio determinado, organizada al amparo de un orden jurídico, ¿verdad? Es casi similar, ¿verdad? Entonces, los elementos esenciales del Estado, ya lo dijimos, es la población, el territorio y la soberanía. Y la soberanía representada en el orden jurídico y en la organización política. Vamos a ver cuáles son las funciones del Estado con relación al derecho. Y aquí tenemos la función normativa o creadora. Tenemos un poder legislativo que formula leyes que rigen al Estado, que actúa a través del Congreso de la República. En Guatemala es tipo unicameral, que es solo una cámara de representantes que se reúnen para discutir ahí
nuevas leyes, ¿verdad? Sus miembros son electos a través de elecciones generales por los ciudadanos con derecho a voto. O sea, uno cuando convocan elecciones como este año, uno va a votar por presidente y vicepresidente, por diputados y por alcaldes y también por miembros del Parlacén, ¿verdad? Y uno vota y a veces no sabe ni por quién votas. Los únicos que uno conoce son los que son candidatos presidenciales normalmente, ¿verdad? O alcaldes. Pero de diputados al Congreso y diputados al Parlacén uno no conoce y vota. Y uno los elige, ¿verdad? Y después estamos alegando de para qué sirven y que no sé qué, que no sé cuándo. Y nosotros mismos los elegimos porque los diputados no se nombran solos, tampoco son impuestos por nadie. Ellos son electos por mayoría de votos, ¿verdad? Y nosotros los elegimos. Entonces nosotros somos los responsables de haberlos puesto ahí en el Congreso, ¿verdad? Bueno, algunos de ustedes, no sé si ya votaron alguna vez en su vida o es la primera vez. A ver, ¿cuántos hay que nunca han votado? Levante la mano. Hay varios, ¿verdad? Ya no hay más. Bueno, entonces ustedes cuando voten tienen que pensar bien por quién van a votar, porque si realmente después uno se queja de que sí, que Imi Morales no hizo nada, que Yamatei tampoco, y bueno, y ahora van a haber otros nuevos ahí en la palestra peleando por llegar a la presidencia o a una curul en el Congreso, ¿verdad? Tenemos que pensar bien por quién vamos a votar. Muy bien, la función ejecutiva del derecho es la ejecutora. Entonces, es el poder del organismo ejecutivo encargado de administrar el Estado como ejecutor de las normas jurídicas. Porque tampoco el Estado se gobierna así a dedo. Los presidentes tienen que tomar en cuenta la legislación vigente. Y al contrario de lo que decíamos antes, con el derecho consuetudinario, en donde se pueden hacer todas aquellas cosas que la ley no prohíbe, aquí en el Ejecutivo es al contrario. Aquí los que trabajan en el Estado solo pueden hacer lo que la ley les permite y que está escrito en ley. Pero entonces es diferente cuando es la función ejecutora, porque los funcionarios del Estado solo pueden hacer aquello que la ley les permite, ¿verdad? Entonces, si en la ley no dice, no lo pueden hacer. Primero tienen que crear una ley para poderlo hacer. Y la función administrativa de justicia le compete al organismo judicial, que es quien aplica las normas o leyes. Ya no las crea, sino que las aplica. El Congreso las crea y el organismo judicial las aplica cuando son de carácter eh, de ese tipo, pues legales, ¿verdad? O sea, son los encargados de impartir justicia, ¿verdad? O sea, la administración de justicia, estableciendo lo que es justo para cada caso en particular, que se encarga de conocer y fallar, o sea, resolver, ¿verdad? De acuerdo a los preceptos legales vigentes. O sea, la ley misma dice qué sanción le corresponde a la falta o al delito, ¿verdad? Entonces los jueces para eso están. Pero hay todo un proceso. O sea, si el juez de primera instancia determina que es culpable, entonces pueden apelar. Entonces se van a las salas de apelaciones. Entonces presentan ahí los documentos y las pruebas para descargo. Y entonces la sala de apelaciones puede dictar una nueva sentencia, ¿verdad? Pero si confirma la sentencia, todavía pueden ir a la Corte Suprema de Justicia y entonces ahí nombran, o ya están nombrados los tribunales que se encargan de verificar estos procedimientos y ellos inclusive pueden dictar una nueva sentencia. Ya los primeros dos fallaron en contra, pero la Corte Suprema de Justicia puede fallar a favor. Pero si así fuera, que sigue fallando en contra, y es algo que tiene que ver con la con la Constitución Política de la República, todavía pueden presentar un recurso a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y se están violando los derechos
de mi, de mi cliente, dicen, ¿verdad? Porque no ha sido oído y vencido en juicio, por ejemplo, ¿verdad? Que eso lo establece la ley, que nadie puede ser condenado sin antes ser oído y vencido en juicio. Entonces, mucho de eso alegan los abogados litigantes ante la Corte de Constitucionalidad. Les dicen ahí que están violando los derechos constitucionales de su defendido, ¿verdad? Porque no ha sido escuchado, ¿verdad? En las diferentes instancias del proceso no ha sido escuchado, ¿verdad? Entonces, la Corte de Constitucionalidad puede dictar una sentencia a favor. Y entonces a veces se retrotrae el juicio a su inicio, en donde se cometió, dijéramos, el error, ¿verdad? Entonces la Corte Constitucional les indica a dónde se retrotrae el juicio y vuelven a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, para que el otro sea escuchado y vencido en juicio y que puede presentar sus pruebas de descargo, ¿verdad? Muy bien, entonces ya vimos aquí la función normativa creadora es el poder legislativo que formula leyes. La función ejecutiva es la ejecutora, que es el organismo ejecutivo, que es el encargado de administrar el Estado, ¿verdad? Y de ejecutar las normas jurídicas. Y la función administrativa de justicia, que es el organismo judicial que aplica las normas o leyes, que administra la justicia, ¿verdad? Y si ustedes ven, todos estos son aparatos de alguna manera represivos del Estado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en su función legislativa, el Congreso formula leyes que van a estar siempre sesgadas a favor de la clase dominante, casi nunca a favor de la clase dominada, que son los trabajadores, ¿verdad? Somos los trabajadores. Y la función ejecutiva es el ejecutivo, pues que si hay manifestaciones, ahorita recién ya vieron que unas personas se fueron a invadir unos terrenos y mandaron a la policía, la fuerza pública, a sacarlos de ahí. Y vinieron los otros y los recibieron a balazos y mataron a un policía y dieron a otros 5, ¿verdad? Ya es esa fuerza represiva, ¿verdad? Y posiblemente cuando uno escucha a estos campesinos que toman las tierras, dice que las tierras les pertenecían, ¿verdad? Que de alguna manera se las quitaron, ¿verdad? Pueden argumentar, ¿verdad? Pueden alegar que son tierras ociosas, ¿verdad? Y, y, y que ellos las necesitan para poder trabajarlas, ¿verdad? Y sobrevivir. Y pueden argumentar un sinfín de cosas, pero hay formas. Pero lo que pasa es que esas formas a veces no funcionan, no caminan. Y entonces aquí aparece ya la función de justicia, ¿verdad? Aquí vienen y comienzan a investigar quiénes fueron los que dispararon, quiénes mataron al policía, quiénes fueron los que hirieron a los otros, quiénes son los líderes que indujeron a los demás a tomar posesión sobre esas tierras. Y entonces aparece ahí el aparato de justicia, ¿verdad? Impartiendo justicia. Aquellos que se salen, ¿verdad? Que se salen de la tangente, dijéramos, y que afecta a la clase pudiente, pues porque esas tierras han de ser de alguien, de un oligarca que dicen, ¿verdad? Que le llaman, es dueño de muchas tierras. Entonces, bueno, pueden ser tierras mismas del Estado o municipales, ¿verdad? Pero yo desconozco el fondo del asunto, pero así funciona el aparato del Estado, ¿verdad? Solo para que se formen una idea. Muy bien. ¿Tienen dudas, preguntas con algún tema de estos? Podemos volver a repasarlo. ¿Me dicen? Yo, licenciado. Diga, pues, Edgar. En la primera que estaba explicando ahorita en el último proceso, no comprendí muy bien. ¿Qué diapositiva será Ahí tiene números a la izquierda. Aquí. De 6, 7, lo, del, 9. Aquí. es que no, No está compartiendo. Ya me salí. Bueno, pero entonces voy a poder compartir. Dice que yo no me doy cuenta. Ahí está, vamos a volver. Aquí estamos, hoy sí.
En la última. Sí, donde dice función normativa. Función normativa, creadora. Es el Congreso de la República que formula las leyes. Ajá. Ok. Es que se oye entrecortado, no muy bien. Escuché que era mi señal. Pero es el Congreso de la República quien hace las leyes, ¿verdad? Los decretos del Congreso, ¿verdad? Ok. Gracias. ¿Verdad? ¿Quién más levantó la mano? Vi que hubieron otros. Samuel. ¿O era usted, Samuel? A ver, Samuel. Lo siento, licenciado, no lo había bajado desde que preguntó lo del voto. Ah, bueno. A ver, pues, ¿alguna otra persona que quiera preguntar algo? Ahí está todo lo que vimos en, en media hora, dijéramos. Todo esto aparece en el libro, como les mencioné al principio. ¿Hay alguna persona que se haya conectado después que hicimos ese breve repaso a primera hora, que tuviera dudas y que fuera su primera vez aquí con nosotros? A ver, más o menos como 6 creo que habían levantado la mano, que es su primer día. Levanten la mano otra vez los que es su primer día, perdone, para, para chequear eso nuevamente, porque hoy sí vemos ya 62 personas. Hoy sí ya está más alegre esto. A ver, ya tengo a Hugo, Esther, ellos ya habían levantado la mano, los otros, Estrella también. ¿Quién más? ¿Quiénes más están aquí por primera vez? Por favor, levanten la mano. O ya no están. Al principio eran más, ¿verdad? O sea, yo digo que hay más porque ahorita ya hay 61 personas conectadas y la semana pasada creo que eran como 50. O sea que hoy hemos de tener bastantes más. Vuelvo a preguntar, por favor, levanten la mano a los que es su primer día hoy, ¿no? Bueno, a ver, Esther, dígame, Emerson. Emerson, ¿usted estaba a primera hora, no? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. A ver, le voy a preguntar, Esther, ¿le quedó claro cómo funciona la clase? ¿Dónde podemos conseguir la información, la tarea, los equipos? Sí, muy bien. A ver, Hugo, la misma pregunta. ¿Todo claro, Hugo? Sí, Hugo, licenciado, todo claro, gracias. ¿no tiene dudas, preguntas? Aproveche. No, por el momento no, licenciado. Muy bien. Emerson, ¿no? No, no, licenciado, todo me queda claro. Muy bien. Estrella, Todo claro, licenciado. sí. Ya no tienen dudas. Bueno, pueden bajar la mano, por favor. Entonces, si volvemos aquí a perdón, voy a ver a regresar ahorita en este nuevo formulario que les presenté, ahí sí pudieron, bueno, si quieren hagamos otra vez la dinámica. Como ahí ya les puse el formulario nuevo para que ustedes lo contesten, se los voy a volver a colocar. Y diga, Raúl. Entonces, licenciado, vamos a volver a hacer el forms que había dejado. No es que algunos me pidieron ahí que volviéramos a hacerlo. Prueben otra vez a ver si ahora ganan más. Prueben, pero solo 5 minutos para Bueno, que es que sea. no es muy bonito no es muy bonito que uno sienta que sí contestó bien y que al final le dijera cero las respuestas. Bueno, probemos ahí, me cuentan. Ya les puse la nueva forma porque esta es diferente a la primera. No, no es la misma. Realmente es la misma.
Es el mismo examen. Es el mismo examen, lo único que de repente ahorita sí pueden obtener las respuestas de una forma apropiada. Tal vez ahora sí lo ganan, dice ustedes. Volvamos a repasar, pues. Ya vieron que ese es un repaso. Son las 9:25. Iniciemos, por favor. Ya, licenciado. Conforme vayan terminando, levantan la mano, por favor. Muy bien. Link, profe, Sí, díganme. disculpe, ¿me podría mandar el link nuevamente? Es que viera que se salió mi reunión y el chat se vació, entonces, no sé, ¿me lo podría mandar, porfa? Ah, está difícil usted, ok. Ya es la tercera vez. Gracias. Bueno. Ahora sí pueden revisar las respuestas, ¿verdad? Sí, licenciado. Ahora sí se Licenciado. Ahora ¿No? sí, Luz. Hoy sí sacaron 18 de 18. No,
no, tampoco. Hubo una que sí, uno falló, ¿va? Pero al menos me siento más satisfecho. Bueno. Pero sí hay que leer ustedes. Lean todo el material que está ahí porque después del otro fin de semana, que es ya como, ¿qué? ¿Cuánto tenemos? 7, 8, no sé cuánto tenemos la otra semana. Tenemos día 5. Pues día 5, 12. Yo tengo por aquí más o menos cuándo van a ser las... Voy a ver y se los voy a compartir. Es más o menos, hay que ver que publiquen el calendario, porque siempre soy económica, creo yo que sale eso, ¿verdad? Miren, la coordinadora de la jornada fin de semana de aquí de la sede de Misco nos mandó un correo. Yo digo que ustedes lo han visto, que dice, ahorita se los voy a leer. Estimados compañeros y compañeras, me permito compartir un formulario que estará habilitado, dice, hasta las 3 de la tarde, para que únicamente los estudiantes que tengan algún inconveniente con su asignación de cursos lo puedan llenar. Muchas gracias. Entonces, reitera que únicamente los estudiantes que tengan algún inconveniente con la asignación de cursos. También dice, hay un aviso aquí, como cuando se terminan las misas en la Iglesia Católica, hay avisos, dice. Se les informa que para la atención al estudiante de jornada fin de semana, en casos específicos, únicamente se atenderán por medio de generación y envío de ticket desde la plataforma y su perfil de estudiante de SOE Económicas. Por la alta demanda se les ruega no hacer llamadas y enviar mensajes al número de celular que previamente se compartió hasta nuevo aviso. Muchas gracias. Hay un procedimiento ahí de un ticket, ¿verdad? Pero por ahorita lo que necesitan saber es si alguno ha tenido problemas con la asignación de cursos. Pregunto, ¿alguien ha tenido problemas con la asignación de cursos? Yo por lo menos, Lick, yo sí revisé los listados y sí estoy en ellos. Entonces, yo digo que no tengo problema. Sí, está bien. Sí, muy bien. Bueno. Licenciado, la coordinadora solo indicó que pidiéramos que se actualizara el listado porque algunos todavía tuvimos unos inconvenientes con la asignación y hasta ayer se solucionó. Y los listados los enviaron creo que viernes. Sí, sí. No, pero aquí en la clase esta ya están actualizados porque ayer actualizamos. O sea, uno accesa al portal que hay y entonces ahí copia uno todos los correos electrónicos de los estudiantes y los pega en la invitación para que ustedes puedan accesar libremente. A las personas que accesaron hoy todavía solicitando permiso de acceso, les rogaría por favor que en las próximas clases ingresen con el correo que anotaron